Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, emprendedoras y emprendedores culturales. Mi nombre es Miguel Ángel Osorio Hernández. Hoy estamos en una emisión más de Reactiva Cultura y el día de hoy tenemos con nosotros a Félix Arroyo. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación del día de hoy para compartir con nosotros. Estamos en una emisión más de este programa. Y pues bueno, mientras la comunidad se va conectando y van haciendo clic en nuestra transmisión del día de hoy, voy a leer tu semblanza para presentarte. Tenemos acá que, Félix Arroyo, él es licenciado en escenografía por la Escuela Nacional de Arte Teatral del IMBA, generación 2005-2009, es correcto. Él ha participado como diseñador de escenografía e iluminación en más de 120 proyectos escénicos, incluido obras de teatro, danza y ópera. Ha trabajado como diseñador o asistente en diferentes instituciones como la Compañía Nacional de Teatro, Teatro de Ciertos Habitantes, Teatro UNAM, Coordinación Nacional de Teatro, Muestras Nacionales de Teatro, Compañía Nacional de Ópera, entre otras. Su trabajo como diseñador ha sido presentado en diferentes festivales nacionales e internacionales, como el Festival Nacional de Monólogos, el Festival Internacional Cervantino, la Muestra Nacional de Teatro, el Festival Santiago Off. ¡Ah, qué padre! Yo estuve por allá en ese festival, en su segunda emisión. ¿Qué más tenemos por acá? Festival Internacional de Teatro de Caracas. Ha colaborado como escenógrafo con el escenógrafo Alejandro Luna de forma ininterrumpida en los últimos 9 años en diferentes puestas en escena como asistente de escenografía e iluminación con directores como José Caballero, Claudio Valdés Curi, Martina Costa, Carlos Corona, David Gaitán, Enrique Singer, Bruno Bichira, Antonio Castro, la maestra Lorena Massa, entre otros. Fue beneficiario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en el periodo 2014-2015. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana e imparte cursos de producción teatral, iluminación y escenografía en el territorio nacional. Pues nada más. Buenísimo, Félix. Pues un gusto tenerte aquí esta noche con nosotros. Y bueno, pues quiero hacerte varias preguntas a propósito de lo que estamos compartiendo, pero creo que lo primero tendría que ver con Leo, ¿no? Que eres docente, que estás compartiendo justo pues con chicos, ¿no? En el claustro de Sor Juana. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de pasar de la educación presencial a la educación en distancia, en principio con este grupo de alumnos que tienes en este momento? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, este semestre no di clases específicamente. Terminé, generalmente doy un semestre sí y un semestre no cuando abre mi materia. Ok. Y entonces pues nos tomó la pandemia como a todos, ¿no? De un día para otro pues nos cerraron la escuela y teníamos que adaptarnos a nuevas tecnologías para poder pues dar la clase. Tengo la ventaja o la fortuna de ser bastante, digamos, hábil con los gadgets, ¿no? Con la computadora, celular, iPad y todo lo que haya. Entonces, pues lo que hice fue como ser autodidacta. Me aprendí cómo usar algunas aplicaciones, cómo vincular Facebook, Zoom con el iPad y pues ahí le busqué estrategias diferentes para poder hacer o para poder llevar la clase a cabo y sobre la marcha, he de decirte que sobre la marcha. Después obtuve una beca que el claustro nos patrocinó con la Fundación Santander de España, en donde ya recibí un curso de educación a distancia, justo, de todas las herramientas y de las formas de hacer o de llevar a cabo una clase, conferencia u exposición por estos medios alternativos, estos medios digitales. Y entonces ya después me apliqué más y ahí la llevé. Y ahí la llevas. Y cuéntame una cosa, ¿cómo ha sido, bueno, digo, del lapso en el que estuviste o que has estado, la recepción por parte de los alumnos, particularmente a esto? Yo tuve alguna oportunidad, alguna ocasión de estar compartiendo en la clase de la maestra Lidia Margules, que recuerdo que la clase se titulaba algo así como entrevista con profesionales, ¿no? Y recuerdo un perfil muy específico de alumno, ¿no? Con tendencia a la cuestión práctica, en Ujú. el hacer, el habitar el espacio, habitar los procesos.
Por ejemplo, en este caso, con un perfil de alumno que tiende a ser como muy productivo, pensemos que busca en el hacer, ¿cómo sientes tú que le viene de pronto este cambio no, siéntate y aquí vamos a desarrollar la clase? Pues justo, ellos estaban muy ávidos, todos los alumnos estaban muy ávidos de aplicarse y tomar las cosas en serio desde la distancia. Y entonces estaban muy receptivos, pero también eran muy exigentes, ¿no? Del todo el colegio de profesores que tenían disponible, algunos nos pudimos poner muy rápido a la tendencia o a la orden de las tecnologías, pero también sé de que hay otros profesores que les costó más trabajo, ya sea porque o no tenían los gadgets necesarios o por simplemente estar desconectado un poco de este tipo de mecánicas, ¿no? Este tipo de sistemas. Y los alumnos en general, pues fueron comprendiendo poco a poco que era una simbiosis que teníamos que hacer todos, ¿no? Ni siquiera, no, algunos habían tenido pues las herramientas necesarias para poder tener la clase a distancia y otros no. Así lo mismo los profesores, había quienes tenían y quienes no. Entonces, poco a poco nos fuimos nivelando todos. Y los alumnos, pues creo que para mí ha sido un gran descubrimiento la clase a distancia porque ellos fueron bastante receptivos, fueron muy aplicados, por lo menos en mi materia, fueron bastante bien aplicados y con una calidad de trabajo que difícilmente puedo lograr a veces en el aula. A veces en el aula uno tiene que dedicarle cierto tiempo pues a la adaptación del espacio, a preguntar buenos días, al saludo, a la lista, o sea, como muchas cosas que te van restando tiempo y en Zoom finalmente el tiempo era muy efectivo, ¿no? 2 horas de clase corridas para ellos era bastante efectivo. Entonces, creo que funcionó muy bien. Eh, y siguen tomando clases en línea, lo sé porque pues tengo mucha cercanía con el claustro y con los profesores del claustro y pues estoy pendiente también de cómo van evolucionando. Y sé que ahora ya es muy dinámico todo el proceso de clase a distancia. Justo te iba a preguntar por la duración, hablando desde una cuestión didáctica, o sea, la clase duraba 2 horas y con 2 horas es suficiente, o en qué momento sientes que ya se pierde conexión con el alumno, o de qué dependería sostener la conexión particularmente en esto, ¿no? Pensando en, digo, yo soy de formación artística profesional, estudié literatura dramática y teatro, ¿no? Entonces un poco también lo que comentas, ¿no? El llegar, disponer el espacio, traer el material, pero ¿qué pasa ahí con la duración y con la cuestión de la interactividad? Tiene mucho que ver con las estrategias que apliques. No importa si la clase dura 2 horas o 4, creo que tiene que ver más bien con la aplicación de las estrategias, los contenidos, tener estrategias en cuanto a los intervalos de lo que uno se pasa hablando y lo que se pasan hablando ellos, ¿no? Porque no es lo mismo yo estar 2 horas frente al grupo aquí en la pantalla, pues para ese caso mejor les grabo un video, sino más bien involucrarlos en la interacción del contenido, ¿no? Y eso es una estrategia que aprendí, además en este diplomado que tuvimos con Santander, Okay. pues como ir siempre, cada clase tendría que ser diferente en algo, ¿no? Y creo que eso hace la gran diferencia en cuanto a lo pedagógico, porque si uno siempre tiene una nueva actividad, una nueva charla, algo nuevo que aprender o que enseñar a los alumnos y cambiar la estrategia, siempre vas a mantener la atención de los alumnos. Por fortuna, a mí no se me desconectaba nadie, ¿no? Siempre, nunca se les falló el internet, alguna ocasión quizá, pero para nada algo sistemático, ¿no? Y es difícil, o sea, para el profesor yo he constatado que es bastante cansado, es como el doble de trabajo, porque generalmente cuando uno llega al aula, pues ya tiene como los contenidos en la cabeza, ya tiene todo para poder dar la cátedra, y pues ya está uno listo y preparado para dar la clase frente al grupo. Pero haciéndola por Zoom, uno tiene que diseñar las estrategias y las herramientas que va a transmitir en el Zoom, ¿no? Si hay gráficos, si hay esquemas, si hay planos, si hay tablas, si hay ejemplos, si hay referencias. Entonces, se vuelve doblemente de trabajo para nosotros, ¿no? Porque ya no solamente estoy yo verbalizando frente al grupo, sino que además hay que llenar la pantalla y hay que llenar todos los segundos de contenido. Claro, claro, y que por ejemplo ahí también pienso en la resistencia. Tengo yo un par de conferencias que hicimos hace como unos 2 o 3 meses, justo pensadas para docentes, donde hablábamos de cómo es
pensemos la relación que se establece con el alumno en el aula, incluso está una cuestión de cómo se ejerce la, vamos a llamarle, autoridad, ¿no? En el contexto presencial, y de pronto qué endeble nos puede llegar a convertir frente al alumno el no tener un control de las, o sea, no tener un control de la clase, por no tener un conocimiento, control de las herramientas. Ujú. Entonces, ahí en ese sentido, me gustaría también preguntarte, o sea, a propósito del tema de las artes escénicas, digo, sé que ahora el proceso se está evitando porque las clases no pueden parar. No sé cuál es el caso particular del ENACSEL, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, porque soy de ahí, ¿no? Y tengo colegas que dan clases ahí, que sé que las clases están sucediendo ahora, pero vamos, o sea, este proceso de educación a distancia o en línea, el contexto suma, resta, o sea, como que sentiríamos o podrías identificar tú que se pierde, pero qué cosas se ganan. Yo creo que se gana mucho. O sea, yo soy de los que piensa que esta pandemia nos dejó muchas cosas a favor, ¿no? Por supuesto que desencantado con muchas otras, pero en lo personal, dando clase, a mí me ha servido mucho porque tengo cierto control de lo que se ve, o sea, del contenido. A veces el contenido en el aula, uno se puede pasar explicando una cosa muy sencilla y tiene que uno que responder a todas las preguntas de los alumnos, ¿no? Y entonces como que te vas dispersando un poco en el tema. Pero Mm. cuando tienes el tema en la pantalla y además lo estás verbalizando y además estás tratando de capturar la atención de tus alumnos, entonces estás 100% atento, ¿no? Hay una atención 100%, digamos, lograda con ellos, porque ahora necesitas que te presten no solamente toda la atención a ti, sino a lo que están viendo, que son Claro. dos cosas muy distintas. O sea, te conviertes en un generador de video, un generador de contenido visual, audiovisual. Y entonces tienes que saber seleccionar lo que estás pasando. Y me encontré muchas herramientas, hice muchos ejercicios, hice videos, hice las clases por video, hice pequeños videos de mí, hice pizarras en vivo, o sea, mil formas de poder hacer la clase. Es, es muy delicado, pero siento que a mí me funcionó mucho. O sea, estoy muy contento con las herramientas. Por ejemplo, con tu pregunta, hace poquito di un taller de iluminación en línea que me invitó el Centro Cultural Helénico. Y por fortuna en la pandemia yo pude aprender un software para diseño de iluminación pues en la computadora, ¿no? Y me sirvió ese software para explicarles y que lo vieran como se ve realmente en la realidad, el comportamiento de la luz respecto al modelado de una escenografía o de un sujeto. Cosas que a veces no puede uno tener, porque a veces uno no tiene el salón de iluminación, por ejemplo, disponible, o un teatro disponible para dar un taller de iluminación. Y aquí con estas herramientas lo pude lograr, lo pude conseguir. Mis alumnos pudieron observar todo lo que les di en la teoría y los esquemas que hicimos, lo pudieron observar en vivo con este software que es bastante bueno para hacer renders con iluminación. Entonces, yo creo que las ventajas están en todos lados. Nada más hay que saber encontrarlas, ¿no? Saber cómo, ¿no? Nos pregunta Omar Hernández que cuál es el software. Se llama Capture. 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 Hay una versión de estudiantes que es gratuita, la Ajá. pueden bajar. Hay muchas desventajas con esa versión, que no puedes guardar los archivos, pero, pero igual si me echan un mensajito, yo les paso la versión de estudiantes anterior en la que sí puedes guardar los archivos. Ok, buenísimo. Pues aquí está el contacto con el maestro Félix Arroyo. Y cuéntame otra cosa, ¿qué tan consciente es en este momento, ya a propósito del tema de la iluminación, que es tu especialidad? O sea, ¿qué tan consciente, qué tanta conciencia hay, no sé si como de manera general o en un segmento específico, del uso, del adecuado uso o manejo de la iluminación, pensando ahorita en el proceso primero educativo y a lo mejor también creativo en la virtualidad, ¿no? Porque siento que de pronto, claro, o sea, influye también lo que muestras, ¿no? Digo, se ha discutido, se ha analizado acerca de el teatro pandémico, el que tú puedes ver detrás de mí, ¿no? Y yo veo por ahí atrás como que hay una ventanita, ¿no? Y entonces cómo te sumerges en el espacio del otro y comunica. Pero ¿qué tanta conciencia hay respecto a eso? Y
también saber como mejor la falta de conciencia respecto a que no solo es poner un foco o aquí me veo bien, eso, ¿qué tanto le resta? ¿Qué tanto le resta desde la clase hasta a lo mejor una propuesta virtual, se me ocurre ahorita? Voy otra vez a lo mismo. Uno encuentra las ventajas de esto en la pandemia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de iluminar los premios metropolitanos de teatro en las 2 ediciones. Los premios son un programa de televisión. O sea, todo lo que pasa ahí, sucede ahí, responde a la cámara. Y entonces, a mí el año pasado que hice los premios, nos dieron una asesoría, un colorista especializado, un iluminador especializado en televisión, nos dio una asesoría que me fue así como deslumbrante en muchos sentidos, digamos, en lo físico y en lo personal, porque había muchas cosas en las que yo no estaba consciente de la luz, ¿no? A pesar de que ya tenía pues, mucha experiencia haciendo iluminación, pero no para la cámara. Entonces, eso a mí me dio como la pauta porque para nada es lo mismo iluminar en vivo, para un hecho escénico, que para iluminar para una lente de una cámara. Y son 2 cosas muy distintas. A mí me enseñó que primero debo tener conciencia plena de qué es lo que quiero ver en el cuadro que voy a transmitir. Así como ahorita nos están viendo ahí en el Facebook, pues ya sea que te estén viendo a ti o a mí, hay un cuadro compuesto, ¿no? Ya sea por la casualidad o por la pura o prefabricado, ¿no? Uno decide cómo se quiere ver, ¿no? Y entonces, pues yo aquí prendí una lamparita para medio verme y cambiar la temperatura de la luz y lo que sea, ¿no? Para que no se vea tanta sombra. Bueno, con esto yo me metí a estudiar más sobre la colorimetría para la cámara. La colorimetría para la cámara quiere decir iluminación para la cámara, ¿no? En pocas palabras. Y entonces me di cuenta que estamos hablando de 2 mundos totalmente diferentes. O sea, la iluminación escénica, aunque se usen los mismos instrumentos y aunque se usen el mismo lenguaje, está focalizada para el hecho escénico en vivo, personal. Y la iluminación para la cámara es otra cosa distinta. Está hecha para el lente específico de esa cámara en específico. Porque así como ahorita me veo yo aquí y digo hola, seguramente quien tiene una computadora distinta a la mía me va a ver diferente. Y entonces, yo tengo que obedecer solamente a esa cámara. Y cada cámara tiene una óptica distinta, tiene especificaciones técnicas distintas, se comporta distinto frente a la luz. Y pues cada quien lo puede ver en sus mismos celulares, ¿no? Las fotografías que sacamos de nuestros celulares, pues son distintas aunque estemos en el mismo lugar. Si tenemos diferente modelo de celular, van a ser muy distintas en color, en temperatura, en formas, etc. O sea, todo eso tiene mucho que ver con la iluminación escénica para cámara. Especialmente a mí, en mi conciencia, no existía esta conciencia plena de lo técnico para la iluminación, digamos, para el registro audiovisual. Yo me metí a estudiar, gracias a esta asesoría que tuve, me metí a estudiar ahora en la pandemia y pues me han salido las cosas y después di un curso de eso a unas chicas, unas youtubers que tienen un canal de repostería. Me llamaron, me contactaron y me dijeron, ay, pues qué tal que nos das una asesoría de eso. Y justo jugamos con eso. Ya había muchas cosas que yo no sabía sobre los LEDs, por ejemplo, ¿no? Los LEDs y su comportamiento frente a una lente. Y pues antes de dar el curso, pues tuve que repasar lo que sabía y me encontré con nuevas tendencias de la información, ¿no? Hay códigos que uno ni siquiera sabía. Entonces, ahora que he estado, es muy chistoso porque eso me sirvió como para reafirmar mis conocimientos, pero también para dar ese curso. Pero ahora que estamos regresando al teatro entre pandémico y presencial, pero virtual y etcétera, estos conocimientos los he aplicado en toda su esencia. O sea, haz de cuenta que tomé el curso como con ganas de hacer esto, ¿no? Y no, la verdad es que fue todo producto de la casualidad. A mí me sorprende que el lenguaje cinematográfico que estamos utilizando en el teatro, estamos haciéndonos conscientes de ello. Hoy justo en la mañana tuve una grabación de iluminación para una obra que se va a transmitir vía streaming y justo era como jugar a dos ojos distintos. Lo que estaba pasando en vivo, porque va a haber público en vivo, pero que no se viera tan feo para que también se vea padre en la cámara. Y era como un juego ambiguo ahí, de hacer una simbiosis creativa con las 2 cosas. Y fue muy padre, fue muy, muy, muy divertido. Es muy divertido.
porque son dos cosas distintas. Claro. Ahí me llama la atención el que utilizas el término comportamiento. O sea, hay que estudiar el comportamiento ¿no? Y que desde una cuestión, pienso también muy, vamos a llamarle metodológica, analítica, la toma de conciencia, ¿no? O sea, eso pasa en el arte y pasa en general. De pronto necesitas involucrarte para saber, ¿no? Qué es lo que estás viendo realmente, ¿no? Y al final del día, decías ahorita, hay una composición y tiene como una buena apariencia, una buena textura, pero lo que comentas, ¿no? O sea, si no me dices, es una luz cálida para que suceda esto, mira, ¿no? Y a lo mejor alguien que tiene como ese conocimiento o esa formación puede, ¿no? Intuir o decir, ¿no? Es una luz que viene de aquí o viene de allá, o tiene una luz cálida que le ayuda a solucionar tal o cual necesidad, pienso yo, ¿no? Me da mucho gusto escuchar esto porque al final del día pienso que desde la cuestión artística y creativa, pues ese es el reto, ¿no? O sea, como subirnos al tren, ver cómo solucionamos y qué encontramos y cómo también lo asumimos como una oportunidad, ¿no? Como parte de nuestro aprendizaje. Para la gente que nos sigue, porque tienes aquí como ya hay varios comentarios, ¿no? También de Danzar Dak, que está diciendo por acá, y Omar Hernández, y para ellos y para la gente que nos ve en este momento y que nos verá en el futuro, no sé, tres esenciales pensemos a lo mejor ahorita de la educación a distancia en las artes escénicas, ¿no? Como tres infalibles, tres tips que tú dirías, independientemente de, ¿no? ¿Qué podrías como recomendar o mencionar? O te invito a echar ojo en esto porque ahí eso te puede ayudar. Es muy fácil, porque me ha funcionado. Primero, hay que preproducir el contenido. O sea, dar la clase en vivo no quiere decir lanzarse al ruedo y decirlo como en el aula. Hay que tener todas las herramientas a la mano en la computadora en el momento en el que nos conectemos para responder a las necesidades de la clase. Pero justo eso es preproducir, ¿no? Eso es justo sentarte un par de horas antes de tu clase, pues a obtener la información, a compilar las imágenes, a tener todo de lo que vas a hablar en tu clase, estar envuelto de eso, ¿no? Aunque solamente me veas ahorita en la pantalla, yo ahorita me puedo meter y sacar una imagen de referencia de iluminación escénica realista, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues que estoy protegido porque me metí a estudiar mi clase y a preproducirla, ¿no? Entonces eso es uno primero. Hay que preproducir el contenido. No nos creamos, por más que sepamos y que tengamos mucha experiencia dando clases, siempre es necesario tenerlos prefabricados, ¿no? Para que respondamos a la clase. Segundo, cambiar las dinámicas constantemente. Cada clase hacerla diferente en todos los sentidos. Si es, no solamente es como la transmisión cara con cara, sino hay que tener a veces fotografías, a veces videos, a veces esquemas, a veces manuales, a veces tablas, tener muchos gráficos, cosas que te ayuden a hacer tu clase mucho más dinámica, para que entonces no pierdas la atención de los alumnos, ¿no? Y no pierdas la atención de tus interlocutores. Y tercero, me parece que es fundamental eh, ser amigable con la cámara, ser amigable con el otro, no no comportarte como ¿cómo decirlo? Como una momia, ¿no? No ser protocolario. Hay que ser fresco, hay que ser dinámico, como si estuviéramos hablando entre cuates aquí. Hay que tratar de que la voz que se escuche, o sea, que tu voz se escuche, pues de forma amigable, ¿no? Que se escuche como si estuviéramos ahí, que nos la podemos pasar bien, y que me importa lo que estés aprendiendo, pero también me importa que me escuches y me importa escucharte. Creo que esos son tres tips básicos, ¿no? Para poder tener una buena reciprocidad y que las clases a distancia funcionen de manera adecuada. Claro. Y en ese sentido pienso en el concepto de lo inmersivo, ¿no? El hecho de tener una pantalla o la cámara no tiene por qué restarle una cuestión de estar con el otro, ¿no? De convivir con el otro. Es distinto, pero al final del día puede ser igual o más inmersivo, ¿no? De otra manera, pienso yo, ¿no? Creo que es a donde también nos lleva la creatividad, ¿no? Y la capacidad que tenemos
pues de reinventarnos, ¿no? Y de ser flexibles a propósito de esto. Pero bueno, dime. No, y justo está pasando ahorita con los espectáculos en streaming. Cada vez se están volviendo más interesantes, ¿no? A como empezaron. Porque justo se empieza a perder el miedo y se le adquiere confianza a la cámara y a lo que está pasando en el cuadro, ¿no? Por supuesto que uno no es experto haciendo televisión o cine, pero uno ya va teniendo intuición de qué es lo que quiero ver. Y es un poco como dar clase, ¿no? Exacto. O sea, que también es lo que el compartir, ¿no? Una de las cosas que a mí al inicio me llamaba de pronto de ciertas propuestas es, ok, ponen como la cámara y están como por allá ellos en su rollo y estoy yo aquí así como, hey, ¿qué sucede, no? Porque realmente no, eso, ¿no? Sucede como un tema de devolver la pelota, pero es interesante, Félix. ¿A dónde pueden escribirte? ¿A dónde pueden contactarte? ¿No? Porque aquí te decía que están aquí poniendo comentarios, pero algún dato de contacto, Félix. Bueno, me pueden buscar en el Facebook mismo como Félix Arroyo. Nada más que mi nombre va, bueno, sí va con acento, pero está en el Facebook sin acento, Ok. justo a propósito, ¿no? O, pues es que mi correo es medio raro. Se los podría dejar por acá, pero mejor contáctenme en Facebook y mándenme un mensaje por privado y se los contesto con mucho gusto. Buenísimo, Félix. Pues bueno, antes de despedirnos, les recuerdo a toda la comunidad que nos sigue en este momento que son los últimos días para la inscripción del Diplomado Internacional en Creación y Producción de Proyectos Interdisciplinarios, que va del 7 de noviembre del 2020 al 13 de marzo de 2021. Aquí el maestro Félix Arroyo va a estar compartiendo con nosotros un tema súper interesante a propósito del manejo de la iluminación en este contexto. Y recuerden que, bueno, así como él nos los está mencionando, ¿no? Hay que también me parece un modelo interesante, ¿no? El vamos en virtual, pero también vamos en presencial. Entonces, Ujú. eso también es una de las ganancias, ¿no? Y qué padre afrontar ese reto. Y bueno, pues esperamos la invitación a que nos compartas así de cuándo es eso para ir y ver qué más va surgiendo. Félix, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? Nada más, darles las gracias. Gracias por conectarse y por estar aquí. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, emprendedoras, emprendedores culturales. Les pedimos un favor, compartir este contenido. Recuerda que lo que compartes, lo co-creas, entonces vamos a compartirlo para crear más conocimiento. Hazlo diferente, haz que suceda. Tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Félix. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao.